Nuestro tercer invitado es el doctor Gadi Sabiki. Él es médico cirujano por la UNAM y ha sido formado en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Es especialista en adictología y el integrante del colectivo para una política integral ante las drogas. ¿Qué es una política integral ante las drogas, doctor? Bien, nosotros hemos durante los últimos años estado trabajando incluso con la diputada, la que era diputada en la 60ª legislatura. Que presentó un proyecto. Así es, y a quien vengo a suplir el día de hoy, que es el Elsa Conde. No es suplencia, es complementación. ¿Cómo no? Gracias. Y bueno, somos un grupo de personas, antropólogos, politólogos, psiquiatras, periodistas, médicos, que nos hemos reunido para tratar de darle algo de razón y algo de coherencia a esta discusión que tiene que darse de cara a la nación y que, bueno, realmente está afectándonos a todos los mexicanos, no solo los que utilizan sustancias o no. No, pues hasta los pobres muchachos del a TEC todos, les a tocan todos. los balazos. Así es. Hasta Diego, que se lo llevaron. En ese sentido no extraña esto que estaban comentando inicialmente. En la mayoría de los estatutos de los ejércitos del mundo hablan de que hay que llevar la guerra más allá de nuestras fronteras, vamos a pelearla a otro lado. Y eso es en gran medida lo que estamos viendo ahorita. Pero yo voy a dedicarme a lo que me toca y a lo que sé, más o menos, que son cuestiones de psiquiatría, ¿no? ¿Cómo se combate la droga? Excelente. Bueno, yo creo que esa ¿Qué es respuesta... lo que se combate? Vamos a empezar. Mire, ahorita yo también he tenido la oportunidad de conformar junto con este colectivo, hemos formado la Asociación Mexicana de Reducción de Riesgo y Daño, que es la nueva manera de observar este problema, porque yo quiero comentarles que la discusión de si se va a legalizar o no se va a legalizar, o del cambio que va a venir, ha sido trascendida un poco. En California se va a votar en noviembre por la despenalización del cannabis y hasta donde yo checaba ayer, la propuesta va a pasar y una vez que suceda esto en Estados Unidos, va a suceder en el resto del mundo. Lo decía Beltrones, cuando lo legalicen los gringos, la legalizaremos nosotros. Estas fueron Siempre básicamente vamos en la retaguardia. A mí me parece que es inadecuado, pero la manera de resolver el problema es, aparte de tratar de abatir la demanda, tenemos que reducir aparte de abatir la oferta con la guerra contra las drogas, esta inservible guerra, tenemos que tratar de abatir la demanda. Y eso se hace atendiendo a los usuarios. Creo que tenemos que hacer un brinco, tenemos que cambiar nuestra manera de percibir este problema. Bueno, yo soy psiquiatra porque me interesa la ciencia y porque soy un humanista. Y finalmente creo que el humanismo y la medicina es lo que pueden resolver el problema. ¿Cómo? Es una cosa distinta combatir los daños a la salud que causan las sustancias que combatir el crimen organizado. Incluso las personas que adoptan una posición antiprohibicionista como yo, estamos de acuerdo en que se combatan a las mafias y a los criminales y a los carteles, pero no tenemos por qué satanizar o explicar todo este fenómeno social a través del consumo de cannabis. Yo puedo comentarles, por ejemplo, como farmacólogo, de todas las sustancias que conocemos, todas, no hay ninguna que haya causado 0 muertes en la historia del uso de una sustancia como lo es la cannabis. Nunca. Hasta la aspirina ha causado muertos. Muchas más que el cannabis. Hace no mucho tiempo hubo en Marruecos un español que trató de pasar a España. Ataranta, pero no mata. Se comió unos condones con hashish, se le reventaron adentro como mula, ¿no? Esto lo hacen mucho en Colombia. Y estuvo a punto de morirse el amigo porque se había comido 1 kilo de hashish. Y estábamos muertos de miedo porque a esa muerte le iban a atribuir la primera muerte por sobredosis de cannabis de la historia. Y finalmente no se murió el amigo. ¿El hashish también es cannabis? El hashish es un derivado directo de la planta, es la sustancia resinosa que sale de las floraciones de la planta hembra, de la cannabis sativa, que es la manera más adecuada de denominarla, aunque hay muchas otras variantes, ¿no? Rubén, ¿tú estarías de acuerdo en ese enfoque? De que lo que hay es que reducir la demanda y que el tema de combatir a las mafias, bueno, cuando cometan delitos, pero se reduce el delito. Desde luego, mi posición personal, y es absolutamente personal, desde luego que pienso que el enfoque de salud pública implica trabajar sobre la reducción de la demanda en razón de la educación que se pueda tener desde la lógica del Estado, desde la escuela, las campañas, etcétera, sin duda. De otro lado, estoy absolutamente de acuerdo, como lo planteaba Guido, el hecho de que lo que hay que hacer es despenalizar o descriminalizar todo el efecto del consumo, pero yo pienso y voy más allá. Por favor. Y yo sí entraría a la discusión y sé que es un problema complejo desde los médicos. Yo pienso que deberíamos de avanzar hacia la legalización de algunas drogas en lo particular, porque eso
sobre todo las drogas blandas, en particular la marihuana, porque que es la gran droga. A veces nos hacemos bolas también cuando uno ve las estadísticas. El gran consumo de la droga en el mundo es marihuana, no son las otras drogas. Es muy marginal en comparación de lo que se consume en las drogas. ¿Qué porcentaje, digamos, en México hay, por decir un país? 6 millones de usuarios alguna vez en la vida han consumido marihuana, que es aproximadamente el 6%. Bueno, alguna vez en la vida, pues sí. Pero y de las otras drogas, muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. A lo mejor anda la relación de 6-1, en los Estados Unidos de 70-30, 70 de esos que han dicho que alguna vez en la vida han consumido. Bueno, de los que aquí estamos, alguna vez en la vida han tomado cannabis. Bueno, hay que abrirnos frente al todo. Pero yo quiero hacer un comentario y usted sabe esto mejor que nadie. Nosotros no podemos legalizar las drogas porque somos signatarios de convenios internacionales. Ese es el tema internacional. Específicamente la Oficina de la ONU para el Crimen y las Drogas, así se llama, ONC o UNDOC. No podemos legalizar las drogas porque tenemos un convenio. Entonces, por ejemplo, en Holanda, ¿qué pasa? Fíjense, en Holanda la cannabis no es permitida, pero la policía la persigue como última instancia. Después de que resuelven quién se roba las bicicletas, van a empezar a arrestar a los consumidores de cannabis, supongo, ¿no? Es como el no ejercicio de una acción penal. Entonces, Ahora, por la vía de que no atacan, ¿tú estás convencido de que no se puede, de acuerdo a tratados internacionales? No, de acuerdo con tratados internacionales no se puede, eso está claro, y eso lo manejan todas las oficinas de las Naciones Unidas, desde la Organización Mundial de la Salud a la Comisión de Estupefacientes, a la JIFE y todo. ¿Y no está atrasadas esas convenciones? ¿No vale la pena revisarlas, Guido? Bueno, hay que hacer una encuesta nacional, internacional, mundial para determinar los avances que hemos tenido en ese sentido. Pero yo creo que desde el punto de vista de la salud pública es importante señalar que hay varios tipos de consumidores de marihuana. Y cuando tratamos de englobarlos a todos bajo el mismo ¿Por qué hay varios tipos? ¿Por edades o por porque, mira, clase social? No, porque el consumidor ocasional, el que fuma ocasional o recreacionalmente la droga, Pues sería tiene el que la hace unas los características. domingos o qué. Bueno, los fines de semana, en vez de echarse su trago, se toman o se fuman un chorro. El otro es lo que está ahora de moda en Estados Unidos con respecto a la utilización de la marihuana para fines médicos. Y allí hay también algo en lo que nos tropezamos, porque existe el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de la marihuana, que viene en forma de pastillas. Y la gente prefiere, evidentemente, fumarla por los efectos que tiene desde el punto de vista psicológico, que tomar la pastillita para quitarse la náusea. Y luego ya existen los consumidores funcionales y disfuncionales, que son los verdaderos adictos a la marihuana. Y hoy en día no tenemos todavía, a pesar de ser, como tú lo dijiste muy bien, la droga ilícita de mayor consumo en el mundo, no hay suficiente trabajo científico con respecto a cómo combatir el problema de la marihuana. Entonces, hoy en día tenemos y se está trabajando vacunas contra la heroína, vacunas contra la cocaína, vacunas contra el tabaco y otra serie de fármacos. Pero no contra la marihuana. Y la marihuana, existe un medicamento que es una forma de tetrahidrocannabinol, que es la que se está empezando a usar para eso. Pero no hay suficiente evidencia científica. Tú que eres médico, además de investigador, tienes una clientela en materia de adicciones, pues eres el más reputado como clínico en la materia. Si te viene a ver una familia y te dice, mis hijos toman marihuana, ¿qué les dices tú? Depende de cómo ¿Síganla fumando? ¿Déjenla de fumar? Depende de cómo la están fumando. Si la fuman recreacionalmente, no tengo un gran problema con eso. Pero no genera una gran adicción que se pasa de lo semanal a lo diario. En algunos pacientes sí y en otros no. Y yo creo que lo que decías aquí en términos de reducción de daño, hay que poder en un momento dado investigar quién es potencialmente alguien que se va a convertir en un adicto, alguien que tiene genéticamente esto, o que en un momento dado ha sido adicto a otras sustancias, al tabaco, al alcohol o otras situaciones. Yo quería comentar, aquí es en donde empiezan los problemas reales, ¿no?
Recientemente la ONU ha dicho que este es el año de la astronomía y lo hicieron por Galileo, por su telescopio, que ni siquiera es el mejor telescopio, la verdad, ni el primero tampoco. Un holandés ya había hecho un telescopio antes. Pero ¿por qué se lo dan a Galileo? Porque él se enfrentó a la Santa Inquisición y les dijo, sin embargo, se mueve, digan lo que digan. Y esa es mi postura el día de hoy, porque lo que yo puedo decir sin temor a equivocarme es que mucho de lo que hay alrededor del estudio de la cannabis, por ejemplo, está teñido por completo de colores políticos y de ideología. ¿Por qué? Porque hemos hecho una ciencia totalmente inadecuada y totalmente prostituida alrededor Pero de ¿por qué estas. se ha politizado? Y eso quiero Porque que bueno, Rubén nos lo comente. una de las buenas explicaciones es porque en Estados Unidos el Yo creo que de ahí viene el problema. 7% de la población económicamente activa se dedica o está su vida completamente abarcada por la guerra contra las drogas. Le llaman el complejo industrial carcelario. 1 millón de afroamericanos metidos en la cárcel por consumo de cannabis. El Border ¿Y Patrol. qué ganan con eso? Pues son millones de Nada. dólares. La guerra es buen negocio, siempre lo ha sido. Yo quiero comentar aparte, hablando un poco más de lo internacional, el último encuentro que hubo en Viena, bajo un encuentro que se llama UNGAS, que es el United Nations General Assembly Special Session, cada 10 años se hace, se renovó el asunto de cómo fiscaliza la ONU las drogas. Y este año se ha roto la hegemonía. Los gringos ya no pudieron aglutinar a todos los países y seguir con esta avanzada hacia la guerra sin cuartel, y países como Alemania, España, Italia, Holanda, Argentina ¿Qué hicieron? dijeron, nosotros no vamos a seguir por este camino, tenemos que modificar las cosas. Contrario a lo que usted dice. Y hay una iniciativa en Naciones Unidas para modificar Bueno, estas lo que pasa es que la ONU siempre ha sido muy intransigente con respecto a esto. Yo lo viví, En el 1900... pero fue creí que había cambiado. La primera, en 1910, en Shanghái, fue cuando empieza realmente esta guerra, no hace 30 años con Nixon. Son 100 años de un Pero experimento eso fue la fallido. guerra del opio. Bueno, no, la guerra del opio fue Fue en Hong Kong. antes, pero en Shanghái, y conforme a los acuerdos de La Haya, se empieza en la 1830 es la guerra del opio. Así es mucho antes de esto, ¿no? Pero la guerra como la conocemos hoy cumple 100 años. Y la verdad de las cosas es que Einstein hubiera dicho que si quieres que tu experimento funcione de manera distinta, tienes que cambiar tu paradigma. Llevamos 100 años en el peor Ese es lo que me controlado importa. experimento Ese de la historia. es lo que me importa de fondo. Vamos a ir a otro bloque y le voy a dar la palabra a Rubén para que recuperemos la visión integral del asunto. Yo creo que el cambio de paradigma es de lo que estamos hablando. Así es. El tema de despenalización, el tema de armamento, el tema de lavado de dinero y el dato que aporta el doctor es muy importante. Tiene colores políticos y los tiene, y lo que tú habías anotado tiene que ver con la doble moral en los países anglosajones. Esa es mi convicción.